Hola, mirá de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a ver unos tips de Photoshop que realmente son fantásticos, cortitos y que nos van a ayudar muchísimo a la hora de trabajar. 1. ¿Tenés un archivo con muchas capas y querés saber en cuál está esa bendita raya que acabas de descubrir? Selección directa de objetos en capas. La herramienta Selección Mover o V. Hagamos la selección. ¿Ves la barra de menú? Se habilitó la opción Selección Automática. La tildamos, eligiendo en la pestaña desplegable Capas. Ahora tocamos el objeto y la capa se activa. Es súper útil cuando estás trabajando con muchas capas. 2. Por defecto, cuando instalamos el Photoshop, las miniaturas de las capas vienen así. No se nota mucho qué es lo que hay, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es acotar esa miniatura para verla en todo el cuadro, porque igual, ¿para qué queremos verlo dentro del contexto? Bueno, podemos querer verlo, pero en la mayoría de los casos no. Entonces vamos a menú, vamos a opciones de panel. En opciones de panel agrandamos un poco la miniatura o agrandamos mucho la miniatura. Y aquí está la clave del asunto, donde dice contenido de la miniatura, le decimos que sean los límites de la capa. Y ahora, aquí están. Los vemos grandes las miniaturas. 3. Pero hablemos de pornografía. Cuando el lienzo queda desnudo por huida de las barras de menú de herramientas. ¿Alguna vez te desaparecieron mientras estabas trabajando? La letra F o el modo de pantalla. Con esta consonante controlás el modo de pantalla. En la barra de herramientas, mirá, está aquí abajo. Tiene 3 modos. En el 1 es la pantalla que tenés por defecto. El 2 es el que está entera con barras de menú, perfecta para trabajar en modo no distractivo. Y por último, el modo 3, el que si estás empezando te puede aterrorizar y hacer resetear la máquina porque desapareció todo y solo quedó el lienzo de trabajo. Cuando estás haciendo alguna tarea que requiera estar mucho tiempo trabajando sobre la imagen y o usando mucho tiempo la misma herramienta, es fantástico. No hay elementos que tengas que mover o ventanas para cerrar. Todo el lienzo está a tu disposición. Mejor, imposible. Además, si estás usando una tableta gráfica, tenés otras funciones asociadas al hardware, como rotar el lienzo y agrandar y achicar las puntas. La 4. Copiar el contenido de una capa de un archivo a otro. ¿Querés pasar esta capa a este archivo? Mira qué fácil. Seleccionas el layer, arrastras a la pestaña y haces clic. ¡Hola! Se copió. 5. ¿Sabés cómo duplicar de un toque capas u objetos? El Control J es una maravilla. Abrís el panel de layers, seleccionás una capa, Control J, acá está, duplicada. También podés duplicar una selección en una capa, con Control J también. Seleccionás, Control J, y solo lo que está dentro de la selección es lo que va para la capa. Facilísimo, ¿verdad? Entonces, si llegaron hasta acá, suscríbanse porque, bueno, para que podamos seguir sacando cosas. Es lo que dice todo el mundo, yo sé, pero bueno, si no les recordamos eso, a veces se van sin suscribirse. En realidad el 95% estadísticamente se va sin suscribirse, así que suscríbanse. Dale a la campanita. Y si no querés darle a la campanita, no le des, pero suscríbete. Gracias. Y recuerden
la red es tan horizontal como nosotros la hagamos, así que hay que difundir el conocimiento. ¡Chao!